Bienvenidos a Bienestar, Estar Bien, Vida Saludable con Nuria Peña. Les saludamos con una preciosa vista, un maravilloso pueblo, Peñaranda de Duero, en plena ribera. Por algo ha sido declarado el pueblo más bello de España 2014. Lo sé, pasión de paisana, lo confieso, pero también de algún modo ven ustedes cómo está teñida la ribera. Les saludamos con esta bella vista para que ustedes sientan placer de lo bello y al sentir placer de lo bello, también bienestar. Quédense con nosotros, que la información dada por expertos les ayudará a conocerse un poquito mejor y así saber lo que ustedes quieren. Comenzamos por sumario. Pasamos consulta a las lentes de contacto, tipos de lentillas y sus cuidados. Infecciones urinarias repetitivas. Grasas en nuestra alimentación, grasas buenas y malas. Aprendamos a distinguirlas. TRX, técnica de entrenamiento. Trabaja tu cuerpo al completo. El efecto holístico de la aromaterapia. Cuidados físicos y psíquicos. Abrimos los ojos para ver qué podemos llevar en ellos. Lentes de contacto, ¿qué son? ¿Y quién puede usarlas? Las lentes de contacto es una lente correctora muy pequeñita que se pone dentro del ojo, ¿vale? Se pone en contacto con la córnea, está entre la lágrima, está entre la córnea y la lente de contacto, con lo cual es una lente muy cómoda, ¿vale? Porque no está rozando. Puede costar un poquito adaptarse a ellas al principio, pero luego es una lente muy cómoda y la ventaja que tiene es que te evita el uso de gafas, que por ejemplo a la hora de practicar deporte pues es una ventaja muy grande. En principio se puede usar a cualquier edad, ¿vale? Incluso hay ciertas lentes de contacto terapéuticas que se usan con bebés, ¿vale? Entonces, en principio no hay una edad mínima. Sí que es recomendable que el niño, si se empieza a poner de niños, que ya tenga cierta capacidad de manejar las lentes de contacto para que no sean los padres los que tengan que estar encima, pero incluso en cualquier momento se pueden empezar a usar. Hay que hacer un estudio de primeras pues, para ver un poquito el estado de salud del ojo, pero bueno, en principio, de no ser que haya alguna patología a nivel corneal, prácticamente todo el mundo puede usarlas. Hay lentillas de muchos parámetros, muchas curvaturas y tamaños para que se adapten al ojo de cada persona. Ahora, Lidia, cuéntanos tipos de lentillas y sus características diferenciadoras. En cuanto a material, hay básicamente dos grupos grandes de lentes de contacto, las permeables y las blandas. Las permeables son las que llevan quizá más tiempo usándose, son duras, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, son un poquito más duras el material. Y luego dentro de las blandas, que por eso se llaman así, son lentes de contacto de hidrogel, ahora mismo hay también de hidrogel de silicona, que es lo más nuevo, digamos, dejan pasar mucho más oxígeno al ojo, ¿vale? Dentro de las que son blandas hay luego divisiones que pueden ser convencionales, que son las lentillas que duran más o menos un año, dependiendo del uso. Las hay mensuales, que duran un mes cada lentilla, y las hay diarias, ¿vale? Que son de usar y tirar. ¿Qué son y sus diferencias en cuanto a materiales de fabricación? Pero ¿cuáles son las más recomendables? Un poquito cada caso, pero quizá lo que más se está usando ahora mismo son las desechables, tanto mensuales como diarias, ¿vale? Pero bueno, depende un poquito del caso. ¿Qué defectos visuales corrigen? Pues ahora mismo prácticamente todos, ¿vale? Tenemos lentes de contacto que corrigen miopía, tenemos lentes de contacto que corrigen hipermetropía, incluso también combinadas con astigmatismo si hace falta, y también hay lentes de contacto multifocales, ¿vale? Que corrigen también la presbicia, con lo cual se vería bien tanto de lejos como de cerca, ¿vale? Que eso mucha gente no lo sabe, pero sí que llevan ya varios años en el mercado. Ya pueden corregir la presbicia, ya podemos ver de cerca. Gracias, Lidia, por enseñarnos los avances. Ahora hablemos del mantenimiento. No son muchos, depende también del tipo de lentilla. Por ejemplo, las diarias no tienen ningún tipo de mantenimiento. Te las pones el día que quieres usarlas
y cuando te las quitas las tiras, ¿vale? Y luego el próximo día se estrena una nueva. Las mensuales, por ejemplo, y las convencionales, lo único que hay que tener en cuenta es que tienes que limpiarlas todos los días que las uses y conservarlas en un estuche. Las mensuales apenas tienen limpieza, simplemente una limpieza diaria. Las convencionales, las que duran más tiempo, sí que es conveniente de vez en cuando, depende también del uso, hacer una limpieza un poquito más a fondo, ¿vale? Para eliminar pues, cualquier depósito que se haya podido quedar en la superficie. En principio, claro, es muy importante usar las lentillas el tiempo recomendado, ¿vale? Si es de un mes, pues usarlas un mes. Y si es de un día, pues el día, porque bueno, al principio a lo mejor puede que no se note nada, pero la lentilla se está deteriorando. Desde el momento en que se abre, la lentilla se va deteriorando. Entonces es mucho más fácil que se pueda quedar algún depósito, por ejemplo, en la lentilla, alguna bacteria que nos haga tener una conjuntivitis. Eso como poco, puede haber infecciones luego mucho más serias, más graves, ¿vale? Entonces lo recomendable es usarlas el tiempo que están preparadas las lentillas para usarse, no alargarlo en el tiempo. Insistimos en el mantenimiento. ¿Es igual para todo tipo de lentillas? Cada lentilla tiene unos productos de mantenimiento específicos, no son los mismos los que se usan, por ejemplo, para una lente permeable, las que son duras, que una blanda, por ejemplo, y tampoco suele ser el mismo si la lentilla dura un año o nos tiene que durar solo un mes, ¿vale? Los productos de limpieza son distintos, entonces, sobre todo, pues bueno, seguir los consejos del adaptador de lentes de contacto, que es el que va a decidir el tipo de limpieza que es adecuada para cada tipo de lentilla y para cada persona, porque también hay veces que puede variar de una persona a otra, porque si la lágrima es distinta, hay veces que se ensucian más las lentillas que otras, ¿vale? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Normalmente vienen los estuches en el mismo bote de líquido, ¿vale? Viene todo junto. Y sí que es importante renovar el estuche cada cierto tiempo. Siempre que compremos un líquido va a venir un estuche, entonces es mejor irlo desechando porque también se va quedando acumulada pues, cierta suciedad, ¿vale? Que no la vemos, pero bueno, ahí está. Entonces es recomendable irlo cambiando periódicamente, no usar siempre el mismo estuche. Muchas gracias, Lidia. Ahora vamos a atender a una consulta que nos ha hecho una espectadora relacionada con la semana pasada y las infecciones urinarias. Le preguntaba al doctor si las infecciones se repiten. ¿Qué podemos hacer, doctor Gonzalo Sanz? Eso es muy típico. Y las infecciones urinarias que habitualmente tratamos son esas, las que son maltratadas, las que están tratadas con un antibiótico poco tiempo o las que la bacteria es más resistente. Y eso es lo que se llama infecciones urinarias de repetición, que es la causa de consulta más frecuente de las mujeres en urología. Y ahí lo que hay que hacer es, primero, erradicar la bacteria que está produciéndose la infección, conociendo cuáles son los antibióticos que más daño le hacen, cuál es el antibiograma. Segundo, después de haber erradicado la bacteria, comprobando que no vuelve a aparecer, haciendo cultivos posteriores para detectar que no vuelven a aparecer, porque muchas veces se hacen resistentes y a las semanas vuelven a aparecer con más intensidad, con más virulencia, y al final lo que hacemos es una superbacteria. Y después de eso reforzar las defensas con probióticos, con algunas medidas higiénicas, bebiendo más agua, vaciando la vejiga de forma regular, enseñando un poco y detectando cuáles son las formas. Hay gente que no vacía bien la vejiga, hacemos una eco para ver si la vacía, en fin, intentando ver cuál es la razón que ha hecho que eso pasara, ¿no? Es muy fácil. Hablamos de la importancia de las grasas en nuestra dieta. Oímos en muchísimas ocasiones monoinsaturada, poliinsaturada, trans, pero ¿realmente sabemos lo que significan? Vamos a consultar a Elena, nuestra asesora nutricional. Las grasas son nutrientes que están formados fundamentalmente por triglicéridos. Y los triglicéridos son una molécula de glicerina y 3 moléculas de ácidos grasos. La función de las grasas es el aporte de energía. En una dieta normal que no sea de control de peso, las grasas constituyen un 30% del total de kilocalorías, siempre que sean grasas equilibradas, o sea, dietéticamente equilibradas.
y la calidad y las propiedades de las grasas dependen fundamentalmente de los ácidos grasos. Y los ácidos grasos que hay serían los saturados y los insaturados. Dentro de los insaturados estarían los monoinsaturados y poliinsaturados. Los ácidos grasos saturados son moléculas que no contienen dobles enlaces, es decir, que sus átomos de carbono están repletos de átomos de hidrógeno. Los insaturados serían los que contienen dobles enlaces. Los monoinsaturados, que se traían dentro de los insaturados, contienen un doble enlace y los poliinsaturados contienen varios dobles enlaces. Y dentro de los poliinsaturados hay dos grandes familias, que serían los omega 3 y omega 6, que depende un poco de dónde se encuentren estos dobles enlaces. Nos centramos en las grasas que queremos evitar o controlar, en las más perjudiciales para nuestra salud. Cuéntanos, Elena. Las grasas que son perjudiciales para la salud serían las grasas saturadas, ¿vale? Que sobre todo están en la mantequilla, bacon, salchichas de cerdo, ¿vale? Y las grasas trans. Entonces, las grasas trans son las que industrialmente, por un proceso de hidrogenación, se convierten los aceites líquidos en grasas sólidas y son aterogénicas, aumentan el colesterol malo, disminuyen el colesterol bueno y son perjudiciales para la salud. Puede ser grasa de origen vegetal y grasa de origen animal. Dentro de la de origen vegetal, los vegetales no tienen grasa, serían los frutos secos los que pueden contener más grasa, pero esta grasa es de carácter insaturado, sobre todo ácidos grasos insaturados. Sobre todo pues, los ácidos grasos insaturados, como hemos dicho antes, aumentan el nivel de colesterol bueno, disminuyen el colesterol malo y además contienen sustancias que son beneficiosas para la salud, que serían lecitina, fitoesteroles, vitamina E. Por el contrario, los de origen animal son grasas saturadas, no contienen vitamina E y encima contienen colesterol. Las grasas de origen animal, pues lo que he contado, pues pueden ser bacon, sobre todo eso, mantequilla. La excepción serían pues, la leche y derivados de la leche desnatada y grasas muy magras. Estamos hablando de las grasas de origen animal y vegetal. Ahora hemos hablado de los perjuicios, pero queremos saber también sus beneficios para nuestra salud. Dentro de las grasas beneficiosas para la salud están las grasas monoinsaturadas y las grasas poliinsaturadas. Dentro de las grasas monoinsaturadas destaca el omega 9. El omega 9 es el ácido oleico, el componente principal del aceite de oliva, que ayuda a disminuir enfermedades cardiovasculares y hepáticas. Si se produce la hidrogenación del aceite de oliva, se produce el ácido esteárico, que es un ácido graso saturado que, por el contrario, lo que hace es aumentar la diabetes, obesidad y es aterogénico. En el etiquetado de los productos, normalmente en la información nutricional aparecen las grasas divididas en saturadas y poliinsaturadas. También a veces aparecen las grasas parcialmente hidrogenadas, que esas serían las grasas trans, ¿vale? Y luego las omega 3 y omega 6 es muy raro, o sea, normalmente si contienen omega 3 y omega 6 lo destacan tal cual. En el etiquetado de los productos lo que tenemos que mirar sobre todo, aparte de las calorías que tampoco son tan importantes, sería mirar el porcentaje de grasa saturada, que tiene que ser bajo, y el porcentaje de grasa poliinsaturada debe ser alto. Eso es lo más importante, y no contener grasas parcialmente hidrogenadas, grasas trans parcialmente hidrogenadas. Lo que pasa es que no aparece grasas trans parcialmente hidrogenadas, aparece grasas parcialmente hidrogenadas. Hay que estar muy atentos al etiquetado y quedarse con términos casi imposibles, como es grasas parcialmente hidrogenadas o trans. Fíjense muy bien porque son las más perjudiciales para nuestra salud. Y ya que hablamos de grasas, necesitamos saber cuántas grasas hemos de consumir a lo largo de una semana, Elena. Lo normal que debe tomar una persona sana en una dieta equilibrada serían 2 pescados azules en la semana, que serían salmón, caballa, atún, y unas de 3 a 7 raciones de frutos secos a lo largo de la semana. En el caso de niños en crecimiento y embarazadas, la ración de pescado aumentaría a 4 raciones a la semana de pescado azul. ¿Las personas mayores? También sería bueno pescado azul. Lo que pasa es que las personas mayores toleran peor el pescado azul porque es mucho más graso y es más indigesto.
Les animamos a practicar deporte. Quizás la técnica que les proponemos esta semana sea poco conocida para ustedes. TRX. Cuéntanos. TRX es un método de entrenamiento que surgió a raíz de las necesidades de unos soldados de Estados Unidos que fueron destinados a una misión de combate en Oriente Próximo y con las correas de unos paracaídas y las piezas de unos botes salvavidas encontraron la manera de poder entrenar todo el cuerpo en el menor espacio posible y en el menor tiempo requerido. Al final en su misión no entraron en combate y con el tiempo se licenciaron, llegaron a Estados Unidos y decidieron montar su propia empresa utilizando este método de entrenamiento. Al principio fue un método muy cerrado para las fuerzas para el ejército, digamos, y al poco tiempo se extrapoló a los cuerpos de élite de la policía y con el tiempo fue pasando a deportistas de élite, equipos de fútbol americano, atletas, pero al poco tiempo los fisioterapeutas se dieron cuenta del beneficio del trabajo con el propio peso, con las propias cargas, el control postural y a los muy poquitos años en Estados Unidos surgió un boom con TRX que encarado hacia cualquier tipo de usuario. Todas las personas, deportistas, no deportistas, iniciados, no iniciados, principiantes, gente con un largo recorrido deportivo, al final todos se beneficiaron del método de entrenamiento. TRX utiliza el propio peso del cuerpo, autocargas. Siempre la base de TRX, aunque pueda parecer que es la fuerza, no. La base de TRX es el control postural. El trabajo del core, trabajo de abdomen, lumbar, control de la musculatura erectora de la columna. Y a partir de ahí se empieza a trabajar con movimientos. Movimientos siempre muy controlados y partiendo siempre del control postural. A partir de ahí ya se trabajan en isometrías, trabajos muy específicos de zonas y en una sesión de TRX siempre acabamos trabajando el cuerpo completo. Curiosos orígenes y se trabaja el cuerpo completo. Hemos visto cómo realizaban ejercicios Javi y Sandra, así que entendemos que lo pueden practicar este tipo de deporte tanto hombres como mujeres. Sí, por supuesto, a hombres y mujeres, da igual la edad, cualquier estado de entrenamiento, cualquier usuario se puede beneficiar del trabajo con TRX. Siempre cualquier ejercicio se puede modificar o adaptar a todas las circunstancias. TRX se puede hacer trabajos de fuerza, se puede hacer trabajos de fuerza explosiva, fuerza velocidad, fuerza resistencia, se puede hacer trabajo de flexibilidad, se puede hacer trabajo de recuperación de lesiones y siempre lo que más llama la atención en el método es que se utiliza el propio peso del cuerpo, el propio peso de la autocarga y siempre el tener la propia efección necesaria para el trabajo deportivo, más allá de necesitar elementos muy complicados como máquinas de gimnasio, pesos adicionales y como he dicho antes, o sea, puede trabajar desde una persona que es su primer día hasta una persona que lleva haciendo trabajo de fuerza toda su vida. El TRX se puede hacer de la intensidad que tú quieras y que tú creas adaptada a tu nivel de forma. Deporte para todos, pero eso sí, siempre practicarlo de acuerdo a sus capacidades o sus gustos. Hemos hablado de peso. Si tenemos peso en exceso o en defecto, ¿podemos practicarlo? Técnicas. No necesariamente, porque siempre existen varios principios para variar la dificultad del entrenamiento, como puede ser la inclinación del cuerpo respecto al punto de anclaje, apoyos adicionales para facilitar la tarea
y por lo tanto una persona que pesa muchísimos kilos puede variar esos factores, como pueden ser la inclinación del cuerpo, la inclinación del TRX, y hacerlo más fácil. Y una persona que pesa muy poquitos kilos puede trabajar con mucha inclinación, sin ninguna ayuda, y incidir todo el peso de su cuerpo en un punto muy concreto. Entonces las ganancias, por ejemplo, de fuerza son muy significativas. Y así la elasticidad, por ejemplo, de musculatura que tenemos demasiado tónica, como puede ser la pectoral, que siempre vamos encorvados, pues no se necesita ni demasiado peso ni demasiada fuerza ni peso para trabajar en posturas abiertas que favorecen, contrarrestan la mala higiene postural y la mala ergonomía que tenemos en nuestros trabajos de día a día, que siempre vamos encorvados y encogidos. Ay, la higiene postural, ¿cuánto nos cuesta llevarla a cabo, Jorge? Vamos a hablar ahora de las contraindicaciones, si es que las hay a la hora de practicar el TRX. Contraindicaciones la verdad es que no tienen ninguna, porque como venimos repitiendo, se adapta a todas las circunstancias, se puede utilizar también como método de recuperación de lesiones, se puede adaptar en un trabajo de fuerza, se puede trabajar de uno en uno, persona como entrenamiento personal, o se puede trabajar en clases colectivas, que es lo que normalmente venimos trabajando, clases colectivas de no excesivos usuarios, 10 personas, para poder prestar la atención necesaria a cada persona. Y se puede adaptar dentro de un trabajo de fuerza de una clase, la persona en concreto que tiene una lesión puede trabajar para mejorar esa lesión, o la persona en concreto que tiene un dolor, se puede adaptar la clase. Todas las clases se pueden adaptar persona a persona, aunque se trabaje en conjunto. Por lo tanto, contraindicaciones, ninguna. Orígenes que trabajamos, contraindicaciones, a quién va dirigidos, hacen un buen resumen de la técnica del TRX, pero nos queda conocer, Jorge, en qué medida podemos mejorar nuestro aspecto físico. El TRX, la base del entrenamiento, es la funcionalidad. Partiendo de la funcionalidad, es decir, no entrenamos músculos, sino movimientos. No entrenamos un curl de bíceps, por ejemplo, no entrenamos un press de pecho como tal, sino que entrenamos movimientos y actitudes que nos van a servir en el día a día. Partimos de la funcionalidad, básico, la funcionalidad, y a partir de ahí, sí, podemos mejorar nuestra figura, podemos mejorar nuestro tono general, podemos crear musculaturas largas, podemos mejorar nuestro aspecto externo. El mundo de los olores relacionado con la salud y con la belleza. ¿Quién no tiene en el recuerdo un buen olor que le ayude a sonreír o a llorar? Analizamos la aromaterapia. Nos va a ayudar a nivel mental. De hecho, cuando nosotros olemos un aceite esencial, nos puede transportar a una época, como puede ser la infancia, a recordarnos algo maravilloso, o todo lo contrario. Ya en la época de los egipcios se utilizaba la aromaterapia. Se han encontrado aceites esenciales en las tumbas egipcias. Lo único que se restringía su uso a sacerdotes, las familias reales, etc. Se popularizó durante la época griega, la época romana, ¿de acuerdo? Posteriormente cayó en desuso y a finales del siglo X, un árabe, Averroes, fue quien de nuevo retomó el uso y el estudio de la aromaterapia, de las esencias y de los aceites esenciales. A lo largo luego de todo el siglo XIX y el siglo XX se continuó profundizando en su estudio y hasta la actualidad, que aquí estamos, ¿no? Desde los orígenes de la aromaterapia a nuestros días. Precisamente a mediados de febrero se va a desarrollar un taller de aromaterapia en el Trébol Natural Madora en Aranda de Duero, herbolario de la Ribera. ¿Para qué? Para descubrir las funciones de la aromaterapia relacionadas, entre otras cosas, con nuestro bienestar. Hablamos de función holística porque nos va a ayudar tanto a nivel
pues, psíquico como a nivel físico. Es decir, vamos a conseguir estar bueno, pues, con un cuidado más completo, ¿no?, de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Los aceites esenciales tienen partículas volátiles. Esas partículas volátiles van a penetrar a través de nuestra nariz y hay una conexión directa entre nuestra pituitaria y nuestro cerebro, por lo tanto nuestro sistema nervioso central. Cada planta aromática va a tener una temperatura para ese proceso de destilado, va a tener una presión y un tiempo de duración de ese proceso de destilado. El que se permita y se mantengan esos cuidados es muy importante para que obtengamos un aceite esencial que sea 100% completo, que tenga todas esas partículas aromáticas, ¿no?, y esas partículas volátiles que estábamos diciendo. Cuando nosotros obtenemos ese aceite esencial 100% completo, se denomina AEBBDE, aceite esencial botánica y bioquímicamente definido. Huele nuestro programa a esencia de bienestar. Muchas gracias, María. Métodos de aplicación. La forma de aplicación vamos a poder realizarla desde inhalaciones, ¿de acuerdo?, con el habitual o tradicional agua caliente con la esencia para poder hacer baos, como toda la vida hemos visto en casa. Vamos a poder utilizar aparatos que pongan en suspensión esas partículas volátiles. Vamos a poder utilizar compresas en las que impregnaremos esa fórmula que hayamos realizado. Vamos a poder dar masajes faciales, corporales. Vamos a poder preparar baños aromáticos. Aunque no lo puedan oler, seguro que ustedes sienten este ambiente de relajación. Terminamos con la conservación de esas esencias y de esos aromas. Una de las precauciones importantes es tener en cuenta que los aceites esenciales son inflamables. Por lo tanto, no los pondremos cerca de una fuente de calor. Deberemos tener en cuenta que los aceites esenciales se pueden alterar con la luz y con la temperatura. Por lo tanto, lo tendremos al abrigo de la luz y con una temperatura más o menos constante. Deberemos de tener en cuenta que algunos aceites esenciales son fotosensibilizantes, por lo tanto no los aplicaremos y a continuación nos expondremos a la luz solar. Deberemos tener en cuenta también, por otro lado, que hay una precaución durante el embarazo o la menstruación. Deberá ser un técnico, un aromaterapeuta, quien indique su uso vital. Estas son algunas de las precauciones. Con este aroma de bienestar, estar bien, les decimos hasta la semana que viene. Les propongo que se posicionen a un lado de la frase de hoy. ¿Cómo afrontan ustedes la vida? ¿De una manera positiva o negativa? Mientras, que les vaya bonito. Algunas personas miran al mundo y dicen, ¿por qué? Otras miran al mundo y dicen, ¿por qué no?